dice Mateo 18:3. De cierto os digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Niños en el buen sentido, dispuestos a depender de nuestro Padre Celestial, con humildad, con fe, no afanados por nada, sino confiando en Él. Y no en el sentido negativo, falta de discernimiento. Como dice Pablo en Efesios 4:14, para que ya no seamos como niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas. Esta nueva vida que Dios nos ha dado en su Hijo no es una modificación de nuestra vida anterior, nuestra vieja vida, sino que es una transformación de nuestra naturaleza por medio del Espíritu Santo. Hemos sido transformados, o estamos siendo transformados, a la imagen de su Hijo. No podemos saber el tiempo exacto, o el día, o el lugar de nuestra conversión. ¿Por qué? Porque Dios trabaja continuamente en nosotros. Y esa conversión termina siendo un proceso que nos acerca cada día más a Él. Ahora, por el hecho de que tengamos a Dios en nuestro corazón, no quiere decir, no significa que no debemos buscarlo. ¿Qué debemos buscar? Amén, hermano. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Poner al Señor en primer lugar. No afanarnos por nada, no preocuparnos, ponerlo a Él en primer lugar. Buscar su ayuda. Que nuestros pensamientos sean su voluntad. Esto es más que reconocerlo. Es compromiso para toda nuestra vida. En Juan 3:3 Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer por el Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestro corazón, que es un don de Dios, que es por medio de la fe. Que es por el oír la palabra de Dios. Y hay una condición para que esto ocurra, que es indispensable: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Y dice Juan 3:6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que la carne no se convierte, la carne no cambia, por más que nos esforcemos a portarnos bien, no nacemos de nuevo. Y eso seguramente que todos lo hemos comprobado, ¿sí? En algún momento, por más que nos hayamos portado bien, aparece ese viejo Juan que está ahí. Pablo dice a los filipenses en 3:12, no es que yo ya lo haya alcanzado, ni que sea yo perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por el cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. ¿Cuál era la meta de Pablo? Conocer a Cristo, parecerse a Él. Se olvidó de su pasado, de su vieja vida, de las cosas mal que le había hecho. Ahora tenía una vida de fe,
y de obediencia. Si escuchamos y practicamos la palabra de Dios, veremos eso en nuestra propia vida. Seremos libres de la culpa, seremos salvos, tendremos comunión con Dios y tendremos una vida espiritual. La fe siempre es acción. En el libro de Números 21, del 4 al 9, dice que el pueblo de Israel se desalentó, se quejaron contra Dios y contra Moisés, estaban rebeldes. Dios envió entre ellos serpientes para que los mordieran y dice que muchos murieron. El pueblo confesó a Moisés su pecado. Y Moisés dice que oró ante Dios. Y Dios le dijo, haz una serpiente como estas, ponla en un asta, todo el que sea mordido y mire, vivirá. No era que la serpiente pudieran curar, pudieran sanar, sino que la fe en Dios podía sanarlos. Y esta fe se demostraba al seguir las instrucciones que Dios le había dado. La fe la mostramos cuando hacemos o cumplimos con lo que la palabra de Dios dice. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la explicación de este hecho. Jesús le explica a los que estaban escuchándole que cómo podían ser salvos y les dice que es por medio de la fe. Esto está en Juan capítulo 3, 14 y 15 y dice así: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiere decir que la palabra mirar del Antiguo Testamento tiene el mismo significado que creer en el Nuevo Testamento. Mirar la serpiente es lo mismo que creer en Cristo. Ellos tenían que mirar con sus ojos físicos, pero nosotros tenemos que creer con el corazón. Dice Romanos 10, 9, 10 que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Este no es un acto que se realiza una sola vez, sino que es una actitud que debe haber en nuestro corazón. Cuando mantenemos nuestra mirada en Dios, Dios obra en nosotros. La fe por sí sola no tiene ningún mérito. Solo hay una nueva vida en Cristo. Si decimos que le amamos y le obedecemos. Quiere decir que no es por nuestra sabiduría, no es por lo que nosotros podemos hacer por Dios. Es por fe. ¿Quién era Jesús? ¿Un hombre judío? Sí. ¿Un profeta? Sí. ¿El Hijo de Dios? Sí. ¿Dios mismo? Sí. Esta última respuesta es la que hace la diferencia de conocer a Jesús. Él era Dios. Quiere decir que si creemos realmente esto con todo nuestro corazón, que es el centro de todo el ser de la persona, es donde se producen las acciones, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Porque podemos creer con la razón y no con el corazón. Y creer con esa razón no nos salva.
porque es una acción intelectual que no nos salva. Pero tampoco podemos creer con el corazón sin nuestra mente. Pero la fe viene del corazón, no de la mente, no del esfuerzo humano, sino de una experiencia personal con Dios. Cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, se desata más fe en nuestra vida. En Jerusalén, después de que Jesucristo resucitó, estuvo convulsionada porque muchos que habían creído andaban diciendo por todo lado que Jesús estaba vivo. Y uno llamado Saulo perseguía a todos aquellos que creían eso y que decían eso. Pero en medio de la persecución, el Señor se le presenta. Dice que una voz le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saben que a veces nos preguntamos esto. Señor, ¿qué querés que haga? Queremos tener bien en claro muchas veces qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero el Señor nos va a mostrar qué debemos hacer, haciendo lo que está a la mano. Le dijo a Pablo, a Saulo en este momento: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Paso a paso, ¿no? Levántate, estaría en el suelo, y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Sabemos que Dios nos conoce por nombre. Y dice la Biblia que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión para que vaya a la casa de un tal Judas a buscar a un hombre llamado Saulo, que era de Tarso y estaba orando. Miren todos los detalles. Dios conocía a Saulo, conocía a Ananías y conocía a Judas. Y sabían qué estaba haciendo, en este caso Saulo, que estaba orando. Quiere decir que Dios empieza en las personas su obra mucho antes de que sean salvos. Quiere decir que Dios empezó en cada uno de nosotros hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Ni estábamos enterados nosotros. Dice Gálatas 1:15, pero Dios, dice Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando a Él le agradó. Pero ¿saben qué pasa? Hay algunos que resisten esa gracia. Cuando Esteban estaba ante el consejo, le dice, Hechos 7:51, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. Ojo, podemos resistir la gracia de Dios. Y perder nuestra vida. Jesucristo vino para hacernos libres, dice la palabra, fuera de todo temor y de toda ansiedad que hay en nuestras vidas cuando no lo tenemos a Él. Y Él puede obrar directamente en cada uno de nosotros y también puede usarnos a cada uno de nosotros porque nos ha dado la autoridad, el poder para testificar, para extender el reino a otro. En la medida, por supuesto, que vivamos dentro del reino, que vivamos en su voluntad.
Pablo le dice a Timoteo, y dice para cada uno de ustedes que están acá sentados y para mí también, aviva el fuego del don que hay en vos, de lo que Dios te dio, porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva ese fuego, ese don que está en vos, que Dios te lo dio. Por eso te llamó, por eso te escogió. Mire, Dios sigue obrando, no ha terminado con ninguno de nosotros. Él está obrando, está transformándonos, pero lo hace con aquellos que le buscan. Porque es mentira que si tenemos a Dios no necesitamos buscarle. Es mentira eso, ¿eh? Si tenemos a Dios tenemos que buscarlo más. Porque si no, Él no se va a manifestar más en nuestra vida. Es un deber de buscar a Dios cada día. De no quedarnos con lo que ya nos dio, con lo que un día recibimos. Dios se revela a los niños, como dije al principio, a los que creen, a aquellos que obedecen, que son humildes, los que confían, y se oculta a los que son sabios y a los que son entendidos. Tenemos que ser como niños, en el buen sentido, con discernimiento, pero como niños, creyendo, porque un niño cree cuando un mayor le habla. No tiene dudas. Debemos ser así para con Dios. Creer su palabra, vivir su palabra. Yo no sé si esta mañana, de todos los que estamos aquí, cómo estamos con el Señor. El Señor lo sabe, Él nos conoce a cada uno de los que estamos aquí sentados, parados. Dios nos conoce por nombre, sabe todo de nosotros. Si ya tenemos al Señor en nuestro corazón, busquémoslo más. Es nuestro deber buscarlo. Y si todavía no nos hemos comprometido de corazón con Él, es hora que lo hagamos. No estamos aquí por casualidad. Hemos venido porque Dios nos ha puesto ese deseo. Cuando buscamos a Dios, porque Dios ya nos ha puesto ese deseo en nuestro corazón. Está bien, lo podemos resistir, sí, podemos negarnos, sí. Dios no nos obliga. Pero Él pone el deseo en nuestro corazón de buscarle. Así que yo los invito en esta mañana, vamos a ponernos de pie. Les pido a los músicos, por favor, que pasen. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con el Señor. Y si no lo sabemos, deberíamos saberlo. Deberíamos examinar nuestra vida. ¿Cómo está nuestro corazón? Si estamos creyendo con Él, porque de ahí nace la fe, de ahí nace la acción, de ahí nace todo, desde el nuestro interior, no de nuestra mente, del corazón. Y Dios quiere estar en nuestro corazón. Quiere vivir allí, quiere gobernar nuestra vida, quiere ser el Señor, lo primero en cada uno de nosotros. Los animo a que lo busquen. No se queden con lo que han recibido hasta ahora, porque Dios tiene más. Dios es muy grande. Y Él desea darnos más de lo que tenemos. Pero se va a manifestar siempre y cuando lo busquemos. Lo busquemos de todo corazón,
que Él sea todo, que no haya nada que se interponga entre Él y nosotros. Y eso depende de nosotros. Ahora, si esta mañana estás aquí y no te has comprometido de corazón, lo crees con la mente, con la razón, pero no te has comprometido realmente de corazón, yo le voy a pedir que pasen, porque queremos orar. Y queremos orar por aquellos que se comprometen hoy a buscarlo de verdad. Con compromiso, un compromiso que es para toda la vida. No es por hoy, ni por esta semana, sino un verdadero compromiso, que es lo que Dios está buscando de nosotros. Él murió por nosotros. Él nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna. Y desea que lo busquemos, que lo amemos, que obedezcamos, que nos llenemos de esa vida aquí. En la tierra comienza todo. Así que cerremos nuestros ojos. Señor, Tú nos amas, los has demostrado enviando a tu Hijo, dando la vida por nosotros. Y nos has mostrado de muchas maneras, todos los que te conocemos, lo que has hecho una, dos, tantas veces, Señor. Y que seguramente vas a seguir haciendo porque creemos en ti, Señor. Sabemos que no terminaste con nosotros todavía, que vas a seguir obrando. Nos dijiste que en este mundo hallaremos aflicción. Y sabemos que hay aflicción. Pero tú has vencido al mundo. Y cuando te creemos a ti, cuando te tenemos a ti en nosotros, cada día te buscamos. Tú nos das la fuerza y el poder para vivir una vida en ti, Señor. Una vida en santidad, una vida en obediencia. Yo te pido, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú traigas convicción en esta mañana a cada uno de nosotros, de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que te queremos comprometernos esta mañana contigo, a vivir una vida que tú seas el centro, que tú seas lo primero en todo. Queremos ser como niños, Señor, y de creerte, de recibir más de tu palabra, de aprender más de ella, pero para reconocerte a ti, porque eres tú el que da vida, eres tú el que has muerto por nosotros, Señor, y es que has resucitado para darnos esa nueva vida. Bendito Señor. Y ahora, Señor, toca el corazón de aquellos que no se hayan comprometido, para que haya un compromiso genuino esta mañana. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. Vive tú, Señor, y llénanos de ti, Señor.